Te habla Oscarter09. Este día estaremos hablando sobre el estado de la democracia en América Latina. Estaremos hablando de este tema y analizando lo que ha estado pasando en nuestro continente, porque para nadie son secretos los golpes a la democracia que han habido en los últimos años a la democracia del continente. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. También ya puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Oscarter09 para tener más interacciones en temas como este. Los links de nuestras redes sociales están en la descripción. En los últimos años han habido varios golpes a la democracia, que se ha ido acelerando en el año pasado y este año. Los casos que más han salido a resaltar son los casos de Venezuela, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, desde hace años se viene viendo un deterioro de la democracia en otros países, no solo del continente, sino que del mundo. Para hacer el análisis de este tema, hemos consultado varias fuentes. Una de ellas es el Democracy Index de la revista The Economist, que se ha posicionado año con año como un ranking confiable y que es un referente internacional. La democracia ha tenido tantos golpes en los últimos años que el último reporte fue llamado Libertad de Expresión bajo ataque, y esto es porque en el continente el primer país que empezó a tener problemas con su democracia fue Venezuela. El caso de Venezuela, que ha sido uno de los más drásticos, porque en el año 2008 este ranking puso a Venezuela con una nota de 5.34, una clasificación de régimen híbrido. Desde entonces ya había una democracia muy dudosa, donde se denunciaba que no había las mismas condiciones para competir en las elecciones por parte del partido oficial contra la oposición. Este ranking ese mismo año también ubicó a Venezuela en el puesto 95 de 167 países clasificados. Desde entonces se empezaron a cerrar o expropiar medios de comunicación, perseguir opositores y haber muchas denuncias de prácticas autoritarias por parte del gobierno. Eso fue avanzando hasta la llegada del año 2016 y empieza a caer la democracia venezolana debido a que el gobierno de Nicolás Maduro empezó a mostrar verdaderamente su cara, reprimiendo más duro a las protestas, cerrando o censurando páginas de internet, controlando totalmente los medios, inhabilitando candidatos presidenciales o a diferentes elecciones como regionales o municipales, encarcelar opositores y hasta asesinatos de disidentes. Esto llega al año 2017, donde siguen este tipo de acciones y se toma la decisión de hacer una asamblea constituyente para darle todo el poder a Maduro, y cae la clasificación en este ranking en el año 2017, que puso a Venezuela con una nota de 3.87, considerándolo como un régimen autoritario, llegando al puesto 117 de 167 países clasificados, estando muy cerca de países como Angola, Gabón, Argelia o Egipto, una dictadura. A esto también se le pueden sumar diferentes denuncias de organizaciones de derechos humanos en el país que denuncian que en el país no se puede reclamar los derechos democráticos por medio de la protesta pacífica, debido a que el gobierno viene y reprime a las protestas de una manera demasiado fuerte, un uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno. Esto también ha traído inestabilidad y todos lo hemos visto en todas las noticias, que no es un secreto que el gobierno ha tomado cada año un poco más de medidas autoritarias. También se denuncia el uso de simpatizantes del partido de Maduro para amedrentar a votantes o a ciudadanos día con día por medio de los colectivos, y que estos colectivos también estarían llevando a cabo ejecuciones de personas que piensan diferentes o que en sus comunidades son conocidos a ser personas subversivas del gobierno. También se ha denunciado que la policía y los militares en muchas protestas, y no solo en protestas, sino que yendo a comunidades, han hecho ejecuciones extrajudiciales de activistas y personas que luchan por la democracia en Venezuela. Luego nos pasamos a otro caso, el caso de Honduras, donde hubo también protestas donde hubieron muchos muertos y heridos el año pasado, luego de un fraude electoral del presidente actual, Juan Orlando Hernández, para reelegirse. El problema de este país empezó unos meses antes de las elecciones, cuando la Corte Constitucional de este país declaró inconstitucional la propia Constitución. Sí, sé que suena un poco confuso, pero lo que hizo la Corte Constitucional es que un artículo de la Constitución donde se prohíba terminantemente la reelección del presidente de la República para garantizar la pluralidad en el gobierno y que no se perpetrara alguien en el poder, fue eliminado de la Constitución. Pero anterior a esto, en 2009 hubo un golpe de estado que también fue un duro golpe a la democracia hondureña. De hecho, desde el año 2008 se le consideraba a Honduras como una democracia imperfecta, con una nota de 6.18 y el puesto 74 de 167 países clasificados, que es una clasificación no tan mala pero tampoco muy buena. Era una democracia bajo construcción
constitución, pero luego del golpe de estado, el gobierno electo por el Congreso hondureño metió a gente afín de ellos en todas las instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo Electoral, institución encargada de organizar todos los procesos electorales en este país, y la Corte Suprema de Justicia, que iban poco a poco minando el camino para que este mismo partido se quedara en el poder. Llega el año 2017, donde habrían elecciones presidenciales, donde Juan Orlando Hernández se queda en el poder debido a un fraude electoral reconocido por la misma Organización de Estados Americanos, donde hubo una crisis política, protestas masivas, pérdidas económicas millonarias y pérdidas de vidas y heridos. En ese año, la democracia hondureña tuvo una clasificación de 5.72, cayendo de una democracia imperfecta a un régimen híbrido, y estando en el puesto 82 de 167 países clasificados, y se espera que el siguiente reporte de esta misma institución caiga mucho más en esta clasificación. Y el último caso más representativo de este retroceso de la democracia en el continente es el caso de Nicaragua, donde las protestas no fueron generadas por falta de participación política o por algo relacionado con la democracia, sino que fue una reforma propuesta por el gobierno de Daniel Ortega, que básicamente reducía las pensiones pero aumentaba los pagos de los trabajadores al Seguro Social nicaragüense. Luego, el gobierno de Daniel Ortega deshizo las reformas, pero las protestas continuaron debido a que la mayoría de personas decía que el gobierno había usado los fondos de este seguro para financiar proyectos fallidos de sus aliados del gobierno, corrupción y falta de participación electoral. Este país también ha caído en su clasificación de democracia. En el año 2008, ese país tenía una democracia considerada como una democracia imperfecta, tenía una clasificación de 6.07 y con un ranking de 78 de 167 países clasificados. Pero desde entonces el partido de Daniel Ortega, el FSLN, empezó a tomarse poco a poco las instituciones y realizaron reformas constitucionales que les permitieron poco a poco ir minando la democracia, tanto así que en el 2016 se realizaron elecciones presidenciales donde se había modificado anteriormente los artículos de la Constitución que solo permitía reelegirse al presidente una vez. La modificaron para una elección indefinida, para una reelección indefinida, y tomaron control de todo el proceso electoral, tanto así que se suprimió la competencia, y así pusieron personas afines del gobierno como candidatos de otros partidos, y que no hicieron competencia ni campaña al presidente Daniel Ortega, muchos llamándolo infiltrados del propio gobierno, y le dejaron muy fácil el gane, tanto así que ganó con el 72% de los votos en medio de las acusaciones de fraude y falta de certeza de los resultados, sobre todo por la falta de vigilantes de otros partidos y candidatos en las elecciones y falta de presencia de observadores electorales. La democracia nicaragüense tuvo en 2017 una clasificación de 4.66 y una clasificación de régimen híbrido en el ranking 105 de 167 países clasificados. Estos han sido los casos más emblemáticos de caída de democracia en el continente, pero otros casos menos escuchados en las noticias, pero de igual manera siguen pasando cosas dudosas, son los casos como el de Bolivia. Bolivia ha ido cayendo en su democracia. De hecho, después de todos estos casos que vimos anteriormente, este es uno de los casos más dramáticos, debido a que en los últimos años de igual manera han realizado reformas constitucionales que han levantado los límites de reelección presidencial, y esto después de que en un referéndum los bolivianos habrían rechazado que el presidente Evo Morales se quedara indefinidamente. Respetamos los resultados y vamos a respetar los resultados. Sea no, pues sí, siempre hemos respetado. Esa es la democracia. Y también se habría puesto por medio de elecciones judiciales a jueces en la Corte Suprema de ese país que fueran al favor del gobierno, que luego de Evo Morales ser derrotado en su intento de referéndum constitucional, habría declarado que ese límite de periodos seguidos que podría ser presidente un ciudadano violaba los derechos políticos del presidente, y así poco a poco se han ido minando el camino al presidente Evo Morales para que se quede de manera indefinida. Desde el año 2008 se le consideraba a Bolivia una democracia imperfecta, con una calificación de 6.15 en el ranking 75 de 67 países clasificados en el año 2007. En el año 2017, un régimen híbrido con una clasificación de 5.49 y el ranking 89 de 167 países clasificados. Otro caso es el caso guatemalteco, donde más que reformas electorales, el proceso electoral en sí ha sido cuestionado por varios personajes políticos del país, donde ha tenido una crisis política en los últimos años por el destape de casos de corrupción que ha llevado a la renuncia de un presidente y varios otros políticos de este país, que ha llevado a una inestabilidad política enorme. La clasificación de la democracia guatemalteca ha caído de una democracia imperfecta de 6.18 en el año 2008 a un régimen híbrido de 5.72 en el año 2017. Lo mismo estaría ocurriendo
ocurriendo en países como Brasil, donde también han recurrido a destituciones de presidentes y diferentes políticos en todo el país y diferentes escenarios que estarían haciendo difícil la participación política en el país, tanto así que siempre se ha mantenido la clasificación de democracia imperfecta, pero han caído en una clasificación de 7.38 en el año 2008 a una clasificación de 6.86 en el año 2017, que ha sido la más baja en muchísimo tiempo, y el caso más claro de dictadura en América Latina, que es el caso de Cuba, donde actualmente tiene una clasificación de 3.31, considerándosele un régimen autoritario. El caso contrario sería el caso de otros países como Perú, donde la democracia se ha ido fortaleciendo de 6.11 a 6.65 en un lapso de 10 años. También el caso de Uruguay, donde la democracia se fortalece de 7.96 a 8.17. Este país ha pasado de ser un país clasificado como una democracia imperfecta a una democracia plena. Así que podemos ver ambos casos que están ocurriendo en América Latina, pero sigue preocupando mucho los casos donde la democracia está desapareciendo de algunos países. ¿Será que estaremos volviendo a las dictaduras de los años 60, 70, 80 e incluso 90 en algunos casos de países latinoamericanos donde habían dictaduras militares? ¿Y tú qué crees? ¿Que la democracia se está desvaneciendo de América Latina o solo son casos aislados? Déjanos tu respuesta en la encuesta de la esquina superior derecha y en los comentarios justificando tu respuesta si quieres. Recuerda que ya tenemos redes sociales, nos puedes encontrar en Twitter y en Facebook como OscarTers09 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para nuestras redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.